Hello, welcome to our first video class for Intermediate English 1. Tonight we will have the course introduction and information about Module 1. My name is James Saavedra and I will be your teacher in this course. La agenda que tenemos para esta sesión es la siguiente, entonces vamos a comenzar con la presentación del curso y las reglas y procedimientos especiales de nuestro curso. Posteriormente revisaremos los contenidos del módulo 1 y haremos una revisión de los contenidos gramaticales de este primer módulo. Posteriormente haremos una revisión de las asignaciones de las actividades que tenemos para este primer módulo y terminaremos con los comentarios finales. Entonces, como ya sabemos, nuestro curso está dividido en tres módulos, el primero de 2 semanas, el segundo de 3 semanas y el tercero también de 3 semanas. En pantalla pueden ver la información de cada uno de los módulos, las actividades que vamos a evaluar en este curso y la ponderación que tienen cada una de ellas. Como reglas y procedimientos especiales de nuestra clase, es importante que manejemos una comunicación abierta y efectiva. Entonces, por favor, comuníquense conmigo a través de los foros, chat y servicio de mensajería de Canvas o en el 546-0600 en la extensión 1212. Asimismo, es muy importante que por favor revisen eh, en cada uno de los módulos. Van a encontrar unos archivos en PDF que son material complementario de apoyo para que pues, puedan estudiar antes de realizar sus actividades. Asimismo, es importante que por favor siempre me consulten cuando necesiten ayuda en cualquier situación. De la misma manera, es importante que por favor revisen las fechas de entrega de las actividades en el calendario del curso y que tengan presente que solamente se aceptarán excusas válidas dentro de un tiempo prudencial cuando solicitemos una entrega extemporánea. De la misma manera, por favor, eviten el uso excesivo de traductor. Recomendamos utilizar www.wordreference.com y finalmente en el módulo guía didáctica van a encontrar dos archivos que es importante que por favor lo revisen. El primero de ellos es el formato de referencia en APA y netiqueta. Okay, so this is the content for module 1. We will have modals of advice and obligation: must, have to, and should. This is our revision. Then we are going to continue with problematic situations when traveling. So this means that we are going to have a simple past review and vocabulary related to vacation activities. We are going to check some discourse markers, some connectors, okay? And we are going to have also the basic paragraph structure to submit a complaint letter. We are also going to check phrasal verbs related to traveling and feelings vocabulary, okay? So to start with our grammar review, we're going to check modal verbs. So um, things that you must remember when traveling. In this case, we have some examples. The first one says we must carry our passports. Debemos llevar nuestros pasaportes. He must not or he mustn't take pictures of statues in the museum. Él no debe tomar fotos de las estatuas en el museo. We don't have to pack warm clothing. No tenemos que empacar ropa cálida. He doesn't have to use a camera in his trip. Él no tiene que usar una cámara en su viaje. Entonces, básicamente recordemos el uso de must, have to y should cuando correspondan. Entonces, recordemos brevemente que must hace referencia a una obligación personal, no externa, ¿cierto? En su forma negativa, mustn't obedece a una prohibición basada en una ley o en una regla, mientras que have to, bueno, recordemos brevemente que must significa deber, mientras que have to significa tener que. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que have to hace referencia a una obligación externa, ¿cierto? Y que cuando usamos su forma negativa, don't have to, deja de ser una prohibición
para convertirse en algo opcional, como veíamos ahí en los ejemplos. En el último, por ejemplo, dice, él no tiene que usar una cámara en su viaje, no es algo obligatorio, es algo opcional. Bien, y por último, no está allí en pantalla, pero recordemos el verbo modal should, que hace referencia a consejos, y lo interpretamos como debería. Okay, now we're going to continue with some vocabulary related to traveling abroad. So, we have the following examples and the following information. You must have a visa and a passport. Debes tener una visa y un pasaporte para viajar al extranjero. You mustn't give your documents to strangers. No debes darles tus documentos a extraños. For example, when we talk about booking a flight, you have to search online first. Tienes que buscar en línea primero antes de reservar un vuelo. Okay. So, when we talk about advice and feelings, cuando hablamos de consejos y sentimientos, there are some things that you should remember to keep in mind. Hay algunas cosas que se deben tener en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, de viajes. Entonces, tenemos algunos ejemplos. El primero dice, she should carry a bottle of water. Ella debería llevar una botella de agua. He shouldn't or he should not take a lot of clothes. Él no debería o no debe tomar mucha ropa, es decir, llevar mucha ropa. We should use a camera. Nosotros deberíamos usar una cámara. Or they should not or shouldn't stay outside for a long time when it's winter. Ellos no deberían quedarse afuera por tanto tiempo cuando es invierno. Entonces, como se dan cuenta, el verbo modal should lo utilizamos para hablar de consejos, de recomendaciones. Okay, let's continue. So we have going on vacation. Example, you should buy a carry-on bag. Cuando vamos de vacaciones deberíamos llevar una maleta de mano, o deberíamos, en este ejemplo dice comprar una maleta de mano. When visiting Europe in winter, for example, you must wear warm clothes. En invierno debes vestir ropa cálida. Okay, let's continue with the grammar review for simple past. So let's remember that it is used to talk about past events or to express historical events. When using this tense, it is very important to make past time references. Additionally, to use simple past properly, it is fundamental to distinguish between regular verbs and irregular verbs. Entonces recordemos que el pasado simple se utiliza para hablar de eventos del pasado, para expresar eventos históricos y cuando utilizamos este tiempo gramatical es muy importante hacer referencias al tiempo en el pasado. Adicionalmente, para utilizar el pasado simple de forma apropiada es fundamental distinguir entre verbos regulares, que en este caso los voy a resaltar en verde, y verbos irregulares que los van a ver resaltados en azul. Tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, he worked there for 10 years. Él trabajó allá por 10 años. Entonces, como podemos ver, esa ed es porque el verbo es regular, en este caso es la forma pasada del verbo work. Y en el siguiente ejemplo, they bought their new car 2 hours ago. Ellos compraron su carro nuevo hace 2 horas. Entonces, la palabra en azul es la forma pasada del verbo buy y lo que hemos resaltado en gris es esta referencia al tiempo en el pasado que les decía hace un momento. De manera que la construcción gramatical del pasado simple en forma afirmativa es un sujeto, un verbo de acción en pasado y un complemento. Lo que ven en el recuadro que aparece en pantalla es la información sobre verbos regulares que ya, pues como sabemos, son los que se les agrega una ed para cambiar de presente a pasado. Y tenemos por otra parte los verbos irregulares que son de dos tipos. Tipo 1, aquellos que cambian una o varias palabras o totalmente cambia toda la palabra, ¿cierto? Mientras que los tipo 2 son aquellos verbos que tanto en presente como en pasado son la misma palabra. To create the negative form of simple past, we always use didn't, and we keep the present form of the verb no matter if it is a regular or an irregular verb. Entonces, para crear la negación del pasado simple, vamos siempre a utilizar el auxiliar didn't, conservando la forma presente del verbo sin importar si es regular o irregular. Let's check these two examples. The first one says, you didn't call me last night. No me llamaste anoche. And she didn't celebrate her last birthday. Ella no celebró su último cumpleaños. Entonces, como podemos ver allí, la construcción gramatical de esta estructura es un sujeto seguido de didn't,
un verbo de acción en presente y un complemento. For the interrogative forms, we have two options, simple questions and WH questions. For the simple question, we are going to start with the auxiliary verb did, followed by the subject, an action verb in present, and a complement with a question mark. For example, did he travel last vacation? Él viajó las vacaciones pasadas. Now, for the WH questions, we are going to start with the WH word we want to know about, followed by the auxiliary verb did, the subject, the action verb in present, and a complement with a question mark. So, for example, it says, where did they travel last vacation? ¿A dónde viajaron ellos las vacaciones pasadas? Ok, vamos ahora a continuar con phrasal verbs. Bueno, vamos a explicar brevemente qué es un phrasal verb. Son verbos de de dos o en algunos casos tres palabras. Son verbos que no se pueden interpretar literal, sino que obedecen o su significado obedece a un contexto. Entonces, en este caso, pues vamos a ver los siguientes. El primero dice fed up, significa estar frustrado con algo o con alguien. La traducción al español sería como estar harto de. Have enough, alcanzar un límite, llegar al límite. Calm down, calmarse o relajarse. To let someone down, decepcionar a alguien. To deal with something, lidiar con un problema.